Buen día, estamos con el doctor Oscar Vidarte, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Queremos dialogar un poco sobre la agitada coyuntura regional. Primero se dieron los acontecimientos en Ecuador, después Chile, que parecía que se iba a calmar con algunos anuncios y ha continuado. Después hemos tenido Colombia recientemente y con varios días de movilizaciones e incluso con coche bomba en una de las regiones, ¿no? ¿Tú ves algún hilo conductor, digamos, en estos acontecimientos o serían muy separados unos de otros? Algunos mencionaron el complot chavista, pero tenemos el caso de Bolivia, entonces difícilmente van a hacerle, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves la cosa? Yo sí veo un común denominador. A ver, estamos frente a 4 casos distintos. Sabemos que el caso ecuatoriano es distinto, el caso chileno, al caso boliviano. El caso más complejo probablemente es el caso colombiano, en el cual no hay propiamente una llama, un motor que haya movilizado, más un hartazgo, pero en todos hay lo mismo, una población que sale a reclamar por diferentes cosas, ya sea por un decreto que se quiere implementar, ya sea por reformas estructurales como el caso chileno, ya sea para defender la institucionalidad o defender la revolución, en el caso boliviano, y en el caso colombiano más un hartazgo frente a una clase política que se ve bastante alejada de los intereses de la población. Pero en todos los casos vemos a una sociedad civil que se va dando cuenta, y ese es uno de los aspectos positivos que tenemos que recoger de todo este proceso, que se va dando cuenta que tiene la capacidad de demandar a sus gobiernos y lograr que los gobiernos tomen otra posición y asuman los retos que ellos les plantean. Y eso me parece que es importante. Yo estoy convencido que sin Ecuador, sin Chile, sin Bolivia, probablemente el caso colombiano hubiera sido más difícil de darse. Sin embargo, en esta coyuntura regional, los vecinos se van dando cuenta de lo que pasa en otros países y esta gente se comienza a levantar. Ahora es curioso porque incluso estos levantamientos son de distinta naturaleza. En el caso ecuatoriano, dominado por lo que es la organización indígena; en el caso chileno, con un poco nivel o casi nulo nivel de organización, es más espontáneo. Digamos, los partidos, los sindicatos se suman al movimiento, no tanto lo lideran. En el caso boliviano, más fracturado, una oposición más o menos organizada, más o menos desorganizada, y ahora más bien un exoficialismo que sale a defender la revolución. Y en el caso colombiano, muy parecido a Chile, sin grandes liderazgos, y parece más una protesta ciudadana, ¿no? Entonces, en ese sentido sí son distintos, pero en todos la población, la sociedad sale a plantear la cara a sus respectivos gobiernos. Ahora, Chile era el paradigma de un modelo impulsado 30 años, donde el Perú había seguido, Colombia de alguna manera también, sus políticas de inserción internacional y de apertura, y se nota un cuestionamiento que llega incluso a un proceso constituyente, digamos, de base a replantear y a reformular esta relación Estado-mercado, la participación de los ciudadanos, ¿no? Y del otro lado, en el caso de Bolivia, con avances sociales innegables en estos años que estuvo en el poder el MAS, pero una vez que se cae la economía mundial, termina el superciclo de las materias primas, pasa a un déficit de casi 8% del PBI, duplica su endeudamiento, y otra vez el ciclo stop and go clásico de América Latina. O sea, pareciera que es el mito del eterno retorno, ¿no? O sea, digamos, tanto el modelo de liberalización y apertura muestra sus límites, otra vez dependiente de la economía mundial, como los cambios sociales que se hicieron en Bolivia, que parecen no haber sido lo suficiente como para haber creado una alternativa que lo aísle de esa vulnerabilidad. Claro. Lo más irónico de todo lo que comentas es que Chile era el ejemplo exitoso de liberalismo económico y Bolivia era el ejemplo exitoso
de socialismo del siglo XXI, digamos, Claro. de estos movimientos y países progresistas que emergieron al final y inicio del siglo XXI. Con una cierta ortodoxia en lo Exacto. económico, digamos. Y Bolivia era el mejor ejemplo, digamos, Sí. de un país que está creciendo a tasa de más de 3% anual hace 10 Uno de años. los que más creció en la Exacto, región, ¿no? conjuntamente con Perú, digamos. Entonces, Chile y Bolivia eran los ejemplos, cada uno de su grupo, y los dos ejemplos han caído. Y esto me hace recordar mucho y hago un símil con el país en el cual se inicia la primavera árabe. Y cuando pasó la primavera árabe, hace ya un poco menos de una década, 7, 8 años, comienza en Túnez. Y Túnez era irónicamente el país más desarrollado, más estable, con mejor nivel educativo, con clases medias más grandes, de todo el norte del África y del mundo árabe del norte del África. Y ahí comienza la crisis. No comenzó donde todos hubiéramos esperado, en países más pobres como Algeria, Marruecos, Egipto, Libia, sino en Túnez. Entonces, con esto quiero decir que más allá de dónde comenzó, lo cierto, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, acá hay un cuestionamiento a ciertas cosas. Y cuestionamientos que son distintos, obviamente, en el caso chileno que boliviano. Porque en el caso chileno, sí hay un cuestionamiento serio a un modelo que se decía ser exitoso, pero internamente en Chile era muy cuestionado. Es decir, algunos me preguntan mucho en el Perú, ¿cómo es posible que Chile haya sucedido eso si Chile era un éxito hace una semana? Y mi respuesta es que no era un éxito. En Chile habían procesos que se estaban incubando hace mucho tiempo. Hace varios años hay marchas en torno a la educación, marcha en torno a los servicios públicos, marcha en torno a los FPS. Hay una crítica. Yo tengo la suerte de tener varios amigos chilenos y todos me decían, en Chile se está gestando una olla a presión y va a reventar. Y claro, en el exterior nadie lo percibía así, pero en Chile ya se estaba percibiendo así. Y miren cómo sucedió en el escenario en el cual el gobierno sube un servicio público, que debe ser de los pocos servicios públicos que aún son gubernamentales, Claro. como es el metro. Y esto ya colmó la paciencia de la población. Entonces, en el caso de Chile hay un cuestionamiento a herramientas o tuercas fundamentales del modelo, de un modelo que viene de Pinochet. En cambio, en Bolivia no hay eso, no hay un cuestionamiento del modelo social y económico implementado por Evo Morales. Los cuestionamientos son de otra orden, digamos, el movimiento generado a raíz del proceso electoral es más una crítica en torno a institucionalidad, digamos. Y la contraofensiva de los miembros cercanos al expresidente Morales es más bien una crítica, una contraofensiva que busca mantener la revolución. Estos que han tomado el poder en Bolivia, esta gente, representan pues un sector político muy pequeño dentro del espectro boliviano y que a todas luces están tratando de llevar a cabo una contrarrevolución. Desde el momento que Yanina Áñez llega con la Biblia, claramente es un proceso contrarrevolucionario. Y la gente se levanta. La gente, no solamente los partidos morales, muchos que querían ver a Morales fuera, también ven a Áñez como peligrosa, en tanto pareciera querer cambiar gran parte de las reglas económicas y sociales que el MAS ha implementado en los últimos 15 años. Así que yo creo que la naturaleza del conflicto en Bolivia no está tanto por cuestionamiento a un sistema económico y social medianamente exitoso, sino básicamente es un problema inicialmente institucional y luego de defensa de la revolución. En cambio, el caso chileno sí es una crítica directa a un modelo que, como tú bien dices, se ha mercantilizado en extremo. Es decir, se dice mucho, y tú lo mencionaste, la izquierda está detrás de lo que pasa en Chile. Bueno, la verdad es que cambiar el modelo no significa tampoco transitar del capitalismo al socialismo. ¿Acaso no hay países capitalistas que no tengan su educación mercantilizada? ¿Acaso no hay países capitalistas que tengan otros modelos en materia de fondo de pensiones? ¿Acaso no hay países capitalistas que tengan servicios públicos realmente públicos y no privatizados? Yo creo que no estamos hablando acá de ir contra el capitalismo, estamos hablando acá de un modelo que se mercantilizó en extremo y que hoy viene siendo cuestionado. Y esto es peligroso porque el Perú debe haber sido de los países en la región que más siguieron el modelo chileno, claro, en todo sentido de la palabra. Ahí, digamos, hay una crisis de representación, hay una crisis de participación, la gente quiere participar, aunque los movimientos puedan ser anárquicos en algunos casos, pero están replanteando el paradigma, o sea, están, digamos, tratando de mejorarlo, puede ser una mirada, no necesariamente dar marcha atrás, o porque tienen otros estándares o otra visión. Pero en el Perú, R con R, las políticas que se han sugerido de competitividad y productividad van hacia profundizar lo que está, y no de curarnos en salud y,
digamos, hacer algunos ajustes suficientes, incluso para la sobrevivencia del mismo empresariado, como si han tenido alguna actitud en Chile, digamos. Tenemos que aportar, tenemos que mojarnos de alguna manera para salir de esta situación. Sí. Sí, yo creo que en el Perú hay que tener mucho cuidado, porque en el Perú existen tan o más condiciones para que se den escenarios de levantamiento como los que hemos visto en Chile. Ahora, claro, cada uno con su propio contexto y su propio escenario. En el Perú más bien creo que las élites políticas han tratado de mantener el sistema poniendo algunas llaves, ¿no?, que permitan su mantenimiento. Por ejemplo, el hecho de que los jubilados puedan retirar el 100% o el 95% de los fondos de pensiones es como que una válvula de escape para no criticar el sistema de pensiones que genera pensiones bajísimas. Es decir, la válvula de escape es: los bancos van a poder administrar 30 años las pensiones con la condición de que el jubilado se puede llevar todo pero su no hay dinero pensión final. mínima, y Chile había pensión mínima. Exacto. A lo que digo es que creo que acá buscan algunas válvulas de escape sin preocuparse del fondo del problema, que es pues el tema que hacer con las pensiones, qué hacer con la educación. Pues su dedo aparece, pero eso no elimina la educación privada y el mal nivel de educación privada y pública, más allá de elevar los niveles de enseñanza, los niveles de funcionamiento de estas instituciones. Pero de ahí el tema es más profundo, digamos, que solamente su dedo. Así que yo creo que acá hay condiciones, acá hay que ver el tema. Ahora, también creo que en el corto plazo yo no veo muchas posibilidades de crisis en el Perú, que es una pregunta frecuente. ¿Y por qué? Porque, no sé si para buena o mala suerte, estamos frente a dos procesos electorales muy pegaditos. Y por lo general los procesos electorales pues tienden a generar expectativas. Bueno, pero ojalá que esos temas se debatan. Exacto. Y no se pongan bajo la alfombra o se pasen a cuestiones de anécdota. Yo creo que un problema puede ser muy grande, un problema que si el próximo Congreso tiene un nivel peor que el anterior y no logran, por ejemplo, hasta el mes de junio, que acaba la legislatura, junio, no logran llevar la reforma política. Si no llegan a llevar a cabo la reforma política, yo tengo la impresión que a pesar de que vamos a estar cerca a otro proceso electoral, creo que las condiciones se pueden generar por un levantamiento de la sociedad en torno a un establishment político que parece no escuchar a la población. Porque en este momento el tema del Perú, irónicamente, es la reforma política. Y si este nuevo Congreso no logra sacarlo en esta primera legislatura, probablemente no haya reforma política hasta el 2026. Así que yo creo que ese se puede dar un escenario importante de crisis social. Y lo otro que habría que discutir es el tema económico. O sea, ya están implementando la política de competitividad y productividad. Debería debatirse. Si la población quiere continuar por ese camino, bueno, está bien, habrá que aceptar si la mayoría quiere eso. Sí. Pero no se está discutiendo, no se está generando un debate a nivel nacional, y creo que los partidos y las fuerzas políticas deberían propiciarlo de cara a estas elecciones. Totalmente de acuerdo. El escenario económico también, lamentablemente, la coyuntura política, con lo que vemos estos días también en la evaluación de Keiko Fujimori, pues avasalla cualquier debate económico, que dicho de paso a camino o eje que nadie le ha cuestionado al presidente Vizcarra, y que en sentidos prácticos el presidente Vizcarra se ha mostrado más liberal que muchos, digamos, en el manejo de ojalá que no haya financiamientos que después nos enteremos. Exacto. En esta campaña, sino que sea más abierto y más equitativo. Bueno, Oscar, muchas gracias. Un placer.